Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy haremos el análisis de algunas sentencias en materia de práctica forense fiscal y administrativa de la FES Acatlán para el 10º semestre. Con esto presentaremos unos breves resúmenes de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los expedientes que revisaremos seremos 4, en especial será el 562 diagonal 20 del 7 diagonal de 01 diagonal 20. El 503 diagonal 2020 de un amparo directo en materia administrativa. La revisión fiscal del amparo directo 560 diagonal 2023 del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Para esto daremos una breve reseña y haremos un pequeño análisis de la sentencia. Empezaremos con que el actor promovió un juicio contencioso administrativo contra la resolución de la Administración de Concentrada Jurídica de Quintana Roo en el 2020, la cual confirmó un crédito fiscal determinado previamente en el 2018 por la Administración de Auditoría Fiscal. En el 2022, la Sala Regional declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada. Tanto el actor como la autoridad recurrieron. El actor promovió un amparo directo y la autoridad una revisión fiscal. El tribunal colegiado desechó la revisión fiscal de la autoridad y concedió el amparo al contribuyente. El amparo directo 503 diagonal 2020, ordenando a la sala emitir una nueva sentencia. El problema central es que el contribuyente alega que la autoridad no le dio a conocer los originales de la resolución determinante del crédito fiscal, la orden de visita y la última acta parcial y sus constancias de notificación al resolver el recurso de revocación. Eso violó sus derechos de defensa y debió implicar la nulidad lisa y llana de la resolución, no solo nulidad para efectos. La autoridad sostuvo que ya existía obligación de exhibir estos documentos, pues el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación había sido derogado. Ahora veamos los criterios del tribunal colegiado. Confirmo, aunque el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación fue derogado en 2013, subsiste la obligación de la autoridad fiscal de dar a conocer los actos que el contribuyente manifieste desconocer al interponer el recurso de revocación. Al no hacerlo, se vulnera, según el debido proceso y el derecho a la defensa. La sala regional incurrió en error al no alcanzar y no analizar los fondos de los conceptos de impugnación que podían llevar la nulidad lisa y llana. La resolución de la sala regional en cumplimiento del amparo resuelve que se acreditó que la autoridad no exhibió los documentos desconocidos por el actor dentro del recurso de revocación. No es válido que los presente hasta la contestación de la demanda en el juicio contencioso, pues ello constituye una variación individual a litis. ¿Por qué esto? Recordemos que cada parte dentro de un juicio es indispensable que se vaya llevando consecutivamente. No se pueden presentar pruebas fuera de tiempo. Es por eso que no es válido que presente estos documentos hasta la contestación de la demanda, pues eso le pone en desventaja a la otra parte. Se reconoce también que la omisión afecta de manera sustancial el derecho de defensa del contribuyente. Por lo tanto, esta sala resolvió que se declara nula la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el 2020 y de la determinante de crédito fiscal en el 2018. También se da cumplimiento a la ejecutoría del amparo directo 503 diagonal 2022. Y también se notificará al tribunal colegiado del cumplimiento. Como conclusión podemos ver que este caso refleja la importancia del principio de privilegiar el fondo sobre la forma. Esto, como buenos abogados, lo tenemos que encontrar siempre en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de garantizar la defensa plena del contribuyente.
La sentencia consolida el criterio de que la autoridad fiscal no puede subsanar en juicio lo cometido en un recurso de revocación y reafirma que la nulidad lisa y llana procede cuando se viola de manera grave las garantías de audiencia y el debido proceso. El resumen de la sentencia 562, diagonal 20-20-017 de la Sala Regional del Caribe y auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fecha del 6 de mayo del 2025, ante el magistrado Manuel Carapia Ortiz, podemos ver que los antecedentes complementarios que se le dan es, en cumplimiento del amparo directo 503, diagonal 2020, la sala debía analizar nuevamente los conceptos de impugnación del contribuyente, al igual que el núcleo de la litis, ya que éste consistía en determinar si la autoridad fiscal, al resolver el recurso de revocación, tenía la obligación de exhibir los documentos desconocidos por el actor, orden de visitas, actas y resoluciones, lo cual no ocurrió. La autoridad intentó justificar la omisión, alegando que podía exhibirlos posteriormente en el juicio contencioso. Ahora vamos a ver el problema central en la segunda parte, ya que el tribunal debía decidir si la autoridad fiscal puede subsanar en juicio la falta de exhibición de documentos que debió mostrar en el recurso de revocación. 2. Dicha omisión genera nulidad lisa y llana de la resolución. Ahora, las consideraciones que debe tener el tribunal ante todo es que la autoridad no puede variar la litis en juicios contenciosos presentando pruebas o documentos que omitió exhibir en el recurso administrativo. En el artículo 17 del Código en la Constitución Política, de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a privilegiar la imparcialidad de justicia completa y efectiva. Esta omisión de la autoridad afectó directamente el derecho de audiencia y defensa del contribuyente. Cuando la violación del procedimiento es de tal magnitud que deja en estado de indefensión al acto, no basta con decretar nulidad para efectos, procede la nulidad lisa y llana. La resolución de la sala determina, punto número 1, que se declara la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa que conforme el crédito fiscal. 2. Como consecuencia se deja sin efecto la resolución determinada en el crédito fiscal emitida en el 2018. Y 3. Se ordena notificar al tribunal colegiado el cumplimiento del amparo concedido. Por lo tanto, no se interpone condena en costas. Como conclusión podemos decir que en esta segunda parte de la sentencia se reafirma el criterio protector de los derechos del contribuyente. La autoridad fiscal está obligada a respetar el debido proceso desde el recurso de revocación, ya que la falta de exhibición de los documentos desconocidos constituye una violación grave que no puede ser convalidada en el juicio. El tribunal, en congruencia con el amparo directo otorgado, confirma la nulidad lisa y llana como la forma de restituir plenamente el actor en su derecho. Ahora veremos un informe resumen de la sentencia de la revisión fiscal de número 495, diagonal 2023. El quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer distrito, con fecha del 24 de enero del 2024, el ponente va a ser el magistrado federal. Para esto, daré algunos de los antecedentes. En el 2020, la Administración Desconcentrada Jurídica de Quintana Roo confirmó un crédito fiscal determinado en el 2018. El contribuyente promovió juicio contencioso administrativo en el 2020. La Sala Regional Caribe declaró la nulidad para efectos de la resolución. El actor interpuso un amparo directo con número 503 diagonal 2022, en el cual el tribunal colegiado ordenó a la sala emitir una nueva sentencia, analizando si procedía la nulidad lisa y llana y por la falta de exhibición de documentos. Paralelamente, la Procuraduría Fiscal de la Justicia de la Ciudad de México y la jefa de gobierno interpusieron revisión fiscal con número 495 diagonal 2023 contra la nulidad decretada por la sala regional. El problema central de esto es que el tribunal debía resolver si las autoridades recurrentes estaban legitimadas para promover la revisión fiscal, si la sala regional tenía facultades para revivir la figura
de la ampliación de recurso de revocación derogada en el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación, ordenando a la autoridad entregar los documentos sometidos al contribuyente, si procedía mantener la nulidad decretada. Ahora, las consideraciones que tiene el tribunal son la legitimación, la competencia y el precedente jurisprudencial. En la legitimación se desechó el recurso de la jefa de gobierno por falta de interés jurídico en el artículo 104, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos. La competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativo excedió sus facultades al ordenar la reposición del recurso de revocación con base en una norma derogada en el artículo 129 del Código Fiscal de la Federación. Los precedentes jurisprudenciales se fijó el criterio de que tras la derogación del artículo 129 del Código Fiscal de la Federación en el 2003, ya no procede la ampliación del recurso de revocación, aunque el contribuyente alegue desconocimiento de actos. Los principios constitucionales, ya que el tribunal reconoció el derecho de audiencia según el artículo 14 y 16 de nuestra Constitución, pero estableció que no puede subsanarse con figuras legales derogadas, privilegiando el principio de legalidad. La resolución que se da aquí es que se desecha la revisión fiscal interpuesta por la jefa de gobierno de la Ciudad de México y se admite y declara parcialmente fundada la revisión fiscal de la Procuraduría Fiscal. Se revoca la nulidad decretada por la Sala Regional al considerar que no procedía a ordenar la ampliación del recurso de revocación. Y por último, se fija criterio. La omisión de la autoridad en exhibir documentos no puede subsanarse con figuras inexistentes en la ley vigente. En conclusión de esta sentencia, se delimita el alcance de los medios de defensa. Protege la seguridad jurídica al evitar el uso de normas derogadas, pero también evidencia la tensión entre el principio de legalidad y el derecho de defensa del contribuyente. El criterio sienta un precedente en materia de revisión fiscal al establecer que los tribunales administrativos no pueden establecer figuras derogadas para reparar omisiones de autoridad. Ahora, uniendo las sentencias, y como conclusión ponemos que en la primera fase, en la Sala Regional Caribe 2022, se reconoce la violación procesal por falta de entrega de documentos, pero se decretó nulidad para efectos. En la segunda fase, en el amparo directo 503/2022 y cumplimiento en el 2025, el tribunal colegiado corrigió el criterio, ordenando valorar la procedencia de la nulidad lisa y llana, la cual finalmente se decretó exigiendo un criterio fiscal. Y la tercera fase, la revisión fiscal, según el 495-2023, el tribunal colegiado fijó límites del Tribunal Federal de Justicia Administrativo, estableciendo que no pueden revivir normas derogadas como el artículo 129 del Código Federal Fiscal para ampliar el recurso de revocación. En balance general, las sentencias reflejan la tensión entre dos valores constitucionales: el debido proceso, que es muy importante en nuestro país, sobre todo en seguridad jurídica, y el derecho de defensa de contribuyentes, que lo podemos encontrar en el artículo 14, 16 y 17 de nuestra máxima Constitución. El principio de legalidad y seguridad jurídica en la ampliación de la ley vigente, según el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que la resolución final, ya que fue favorable al contribuyente con la nulidad lisa y llana del crédito fiscal, pero en el caso ilustra cómo las autoridades y tribunales deben actuar con rigor, procesar y no suplir con actos posteriores lo omitido en los actos administrativos. Y esto solo es un poco del análisis de algunas sentencias que es importante contemplar, porque podemos ver que a veces es importante revisar las fechas y sobre todo tener presente que nosotros nos regimos como base madre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo porque de ella depende la legalidad y la seguridad jurídica de todas las personas. Les agradezco y bonito día. Bye.